Pues mis hermanos, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Vale? Ok. Muy buenos días desde la distancia, como hemos estado estos últimos meses, con una situación diferente, digámoslo así. Pero hermanos, es un gozo para mí podernos reunir, poder en esta mañana alrededor de la palabra de Dios compartir este tiempo. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, como hemos venido haciéndolo capítulo a capítulo, una predicación por capítulo. Y creo que el Señor nos ha enseñado grandes y maravillosas cosas. Pero antes de ir a Hechos, quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, en la primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. Para que empecemos con este versículo, yo realmente lo había pasado muchas veces por alto, nunca tal vez me había detenido un poquito a ver lo que dice este versículo, pero creo que es nuestro propósito para el día de hoy. El propósito para hacer finalmente todo lo que hacemos. Le dice Pablo a Timoteo, lo voy a leer primero en la Biblia de las Américas, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y quiero que pensemos en lo que dice este versículo, hermanos. Lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente que nos aclara un poquito más el sentido. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Entonces, Pablo nos empieza hablando de un propósito que es que cada uno de los creyentes, de cada uno de los que estamos aquí, por medio de esta instrucción de la palabra de Dios, seamos llenos del amor, pero no de cualquier amor, porque hay unas condicionales. Si usted lo ve en la Reina Valera o en las Américas, ve la palabra de. No es que sea un amor que se caracteriza por ser puro, ni de un amor de buena conciencia, sino que la motivación de ese amor es un corazón puro. Y hermanos, y creo que el propósito de esta instrucción, bueno, de la que nos da Pablo, la que nos da toda la Biblia, la que tenemos cada vez que nos reunimos, es que usted y yo seamos mejores amantes del Señor. No estamos en esta mañana para aprender solamente, bueno, unos datos más chéveres de la Biblia que tal vez no teníamos en cuenta. No estamos simplemente para recibir unas instrucciones de qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer. No se trata solamente de eso, mis hermanos. El propósito es que amemos más al Señor. El gran mandamiento de Dios es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y éramos incapaces por el pecado de amarle un segundo, no le habíamos amado un segundo a Dios como debemos amarle. Pero dice Primera de Pedro 3:18 que Él murió en la cruz para llevarnos a Dios y para ahora cada uno de los creyentes tengamos la capacidad de amarle. ¿Y qué es amarle? Bueno, hay muchas palabras que podían describir qué es amar, pero a mí me gusta una que es atesorar. Y piense en las cosas valiosas que la gente tiene como valiosas. Cuando uno ama algo, lo atesora, lo guarda, disfruta de eso. Si hay una mujer que tiene un collar precioso, su gozo está en tener ese collar y en ponérselo y en disfrutarlo y en exaltar ese collar. Hermanos, y la instrucción que recibimos de la palabra de Dios es para que hoy usted y yo podamos amar a Dios.
Por ende, amar a otros con un corazón que tiene motivaciones cada vez puras. Porque usted sabe que su amor y mi amor muchas veces tiene motivaciones egoístas. Y es lo que pide Pablo con su instrucción. Que la instrucción, el Señor obre a través de esa instrucción para que atesoremos lo más precioso que ahora tenemos, y es nuestro Dios. Hay una parábola en Mateo 13 que habla de un hombre. El Señor dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró escondido en un campo un gran tesoro. ¿Y qué hizo el hombre? Cuando lo halló, lo escondió de nuevo y gozoso, se fue muy feliz por ello, porque había encontrado un gran tesoro. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía, compró aquel campo. Hermanos, la conversión es eso. Cuando Cristo llegó a su vida y a mi vida, comenzamos a atesorar o amar algo, a alguien mejor, por encima de todo lo demás, y ese es a nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Y qué podemos definir eso como la conversión? Y la santificación es que cada día aumenta ese amor. Podemos ver que ese amor se incrementa en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver hoy en el libro de los Hechos, en Hechos 16, hemos venido hablando de cómo el Señor, después de que asciende al cielo, deja su Espíritu Santo para llevar con poder a estos 120 discípulos a extender el reino de Dios a través de la locura, dice Pablo, de la predicación. Y es increíble lo que hemos visto de cómo el evangelio empezó a expandir, pero no fue, sin lugar a dudas, una tarea sin obstáculos, sin persecuciones, sin dolor, sin aflicción. Pero hay un aspecto muy tranquilizador, hermanos, y es el gobierno soberano de Dios en la era de la iglesia, en toda la era, en toda la historia de la creación. Pero la vemos ejemplificada en el libro de los Hechos en la era de la primera iglesia. El Señor tenía la capacidad de producir buenos resultados a partir de malas circunstancias. Y podríamos pensar que lo que está viviendo el mundo en este momento, que lo que estamos viviendo los creyentes, que aún lo que estamos viviendo nosotros como iglesia local de Venecia, no es tranquilizador. Pero podemos tener la certeza de que el Señor produce de esas circunstancias difíciles, hermano, bendiciones. ¿Y cuál es la bendición? Que a partir de esas circunstancias amemos cada día más al Señor. El caso clásico del Antiguo Testamento es José, vendido por sus hermanos como esclavo, pasando por una cantidad, digámoslo, de aventuras muy complicadas. Pero José llega a la conclusión después de muchos años que todo el mal que se propusieron hacerle, toda la aflicción que había llegado a su vida, Dios la había dispuesto para bien. Aún Dios puso a cargo a José del gobierno egipcio para que pudiera salvar la vida de muchas personas. El ejemplo supremamente claro del Nuevo Testamento es Cristo, profetizado desde el Antiguo Testamento que sufriría, que pasaría por una cantidad de dificultades, por una cantidad de tortura física, emocional, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué sacó de allí el Señor? La vida para usted y para mí. Y lo que hemos visto en el libro de los Hechos, en los versículos 4, 5, 7, 8 y 12, es el registro de la persecución de la iglesia desde dentro. Pero una característica común de todos estos eventos es que el Señor dio como resultado fortalecimiento de la iglesia, crecimiento espiritual, crecimiento en cantidad. Y hermanos, vamos a ir al libro de Hechos 16, capítulo 16. Para continuar, habíamos visto hasta la última enseñanza que tuvimos en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén,
cómo hubo dificultades, hubo oposición de parte de los judaizantes, pero cómo se llegó por la sabiduría de Dios a un consenso en la iglesia primitiva de lo que era realmente importante, de cómo se salvaban las personas. Y era por la sola fe en el Señor Jesucristo. De ahí Pablo, junto con Bernabé, comienzan a planear por la guía del Espíritu Santo el volver a visitar a los hermanos. Y parte de eso fue una controversia que ellos tuvieron. Eso lo vemos ahí en Hechos 15. Ya en Hechos 16 vemos cómo Pablo y Silas vuelven a visitar las primeras iglesias del primer viaje misionero y se encuentran ahora a un hombre, a Timoteo, y él se une a ellos. Más adelante ellos empiezan a dirigir su mirada hacia cierto territorio, pero el Espíritu Santo les muestra que esa no es la voluntad de Dios, de que ellos vayan hacia las regiones de Bitinia, sino los llama y los lleva hacia otro lugar. Ellos pensaban ir al norte, allá en lo que hoy es Turquía, pensaban ir al norte, pero el Espíritu les dice que no y los lleva al occidente. Y finalmente llegan a la ciudad de Filipos, una ciudad importante del Imperio Romano. Y allí vemos cómo ellos empiezan a predicar la palabra y vemos la conversión de la primera europea, que es Lidia, una mujer de mucho prestigio social, de una posición económica muy acomodada, y ella viene por la mano del Señor a conocer a Cristo como su Salvador. Pero en ese momento la persecución empieza y empieza por algo muy sutil. Y es que una muchacha, una mujer, que Pablo nos aclara que es una mujer endemoniada, empieza a instigar a los apóstoles y a instigarlos no con mentiras, empieza a instigarlos diciendo que ellos son realmente profetas del Señor y que vienen con un mensaje eficaz. Pero esa no era la propaganda que necesitaba Pablo. Pablo, y en la misericordia del Señor, libera a esta mujer del demonio, y ahí empiezan los problemas. Y quiero que leamos desde el versículo número 19. Vamos a ver cómo empieza este dolor. Y quiero que se ponga en la imagen de estos hombres. Ellos se han dispuesto para servir al Señor. Ellos están dispuestos a que su obra se extienda y la palabra del Señor llegue a todas estas personas que la necesitan. Pero se interponen cosas, persecuciones, dolores, sufrimiento. Fíjate lo que dice el versículo 19. Pero viendo sus amos, hablando de los amos de esta esclava, que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Estos hombres prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y empiezan tres cosas ahí en la persecución. Primero, un arresto. La reacción de los amos de la muchacha revela pues la inhumana crueldad. Ellos no se alegraron, por el contrario, se pusieron muy bravos de que la esperanza de su ganancia se perdiera cuando esta mujer había dejado de ser poseída por un demonio. Y hay una acusación en el versículo 20. Dice el versículo 20 que presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí estaba, por una parte, el antisemitismo, porque fíjate que también Lucas y Timoteo estaban con ellos, y Lucas y Timoteo eran gentiles, y aparentemente a ellos no los tocaron. Arrestaron a Silas y a Pablo, y los acusaron de ser unos alborotadores, lo cual era mentira. Los acusaron de enseñar costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, que en un sentido también era mentira. Ellos no estaban de ninguna manera entorpeciendo la vida de los romanos, pero sí estaban trayendo un mensaje que cambiaría la vida a todos aquel que los quisiera escuchar. Pero con estos cargos, hermanos, ellos estaban ocultando la verdadera causa de su disgusto, que era que la muchacha había sido liberada del demonio
y ya la ganancia que ella producía no iba a llegar a los bolsillos de ellos. Y ahora la aflicción se vuelve física. No solamente se trataba de acusaciones, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fuera de toda regla judicial, lo que llamaríamos ahora un acto, llamémoslo así, fuera de todo orden judicial, un acto fuera de toda ley. Ellos no podían ser tratados así. Fueron desnudados, nos dice Lucas acá en Hechos 16:23, que los azotaron mucho, o sea que el azote fue tremendo, los echaron en la cárcel, al peor lugar de la cárcel, y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró con los pies en el cepo. Entonces, quiero que se metan toda la situación que estos hombres están sufriendo, y quiero que piense por un momento que usted o uno de sus amados pasara por esta situación. Pablo mismo lo dice en Tesalonicenses, que había padecido, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:2, había padecido y había sido ultrajado en Filipos. Pero le dice a ellos que a pesar de eso tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y Pablo concluye todo eso que en Filipenses le dice a los hermanos de Filipos: hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. Hermanos, y aquí nos encontramos con algo totalmente antinatural, con algo totalmente contrario a la naturaleza humana, que promueve huir del dolor, que busca el bienestar, que promueve huir y entristecerse y afligirse emocionalmente por las cosas que a toda luz son injustas. No merecían estos hombres padecer de esta manera, no merecían ser desnudados, ni golpeados, ni echados en la cárcel, ni acusados de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos hombres? ¿Por qué reaccionan de esta manera, como lo vamos a ver? Hermanos, Pablo y Silas, encarcelados en ese lugar, tenían un tesoro más grande que su libertad. Y si cualquiera de nosotros tal vez en este día perdiera su libertad, es natural entristecerse. Perder la libertad de poderse movilizar, perder la libertad de la salud, perder la libertad de tal vez estar encadenado. Aquí estos hombres tenían un cepo, una pieza de madera en sus pies que causaba calambres, dolor. Imagínense con una espalda supremamente golpeada por los azotes. Pero quiero que veamos tres cosas antinaturales que se producen en la prueba cuando podemos atesorar a Dios por encima de las circunstancias. Quiero que veamos esas tres cosas: una actitud, una acción y un resultado. Y lo primero que vamos a ver es una actitud totalmente antinatural, y es la actitud de alabanza de estos hombres en la cárcel, golpeados, en el peor calabozo. Fíjate lo que nos dice el versículo 25, que alrededor de la medianoche Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Y tal vez usted ha leído esto bastantes veces, pero ¿es natural esto que pasa en la vida de estos hombres? Que en medio de tal aflicción, de tales condiciones, pudieran alabar al Señor. Hermanos, y aquí
podemos aprender que alabar a Dios no depende de ninguna manera de las circunstancias. Pablo nos lo ha dicho en Filipenses mismo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y esto para la mente natural es totalmente una locura. ¿Cómo puedo regocijarme en el dolor, en la aflicción, en pasar por esto? Aún y más aún cuando es totalmente injusto. ¿Cómo puedo regocijarme? La respuesta, sin lugar a dudas, es que estos hombres tenían puesta la mirada en lo que solo un creyente, en lo que solo un cristiano, en lo que solo una persona nacida de nuevo tiene la capacidad, y es en poder amar y atesorar al Señor por encima de toda la circunstancia, de toda la carencia. Y claro, estos hombres entendían lo que muchas veces en nuestra vida no entendemos. Hermanos, es cuando Cristo es atesorado más que todo lo que la vida puede darme, y más de que todo lo que la muerte puede quitarme. Porque, hermanos, al final de cuentas, todo lo que hoy tal vez atesoramos, y quiero que piensen lo que usted atesora más, ya sea una cosa, ya sea una persona, ya sea una circunstancia, ya sea su propio bienestar, de seguro todo le va a ser quitado. A usted y a mí, tarde o temprano, todo nos va a ser quitado. Aún en esta vida vemos diariamente, se nos quitan muchas cosas. En este tiempo se nos ha quitado la libertad de movilizarnos como lo hacíamos antes, la libertad de reunirnos como no lo hacíamos antes. A muchos hoy de nuestros hermanos se les ha quitado la libertad de su salud, la libertad de su bienestar físico, aún emocional, porque muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos como iglesia estamos afligidos por la situación que están pasando ellos. Pero hermanos, si aterrizamos todas las realidades, nos daremos cuenta que esta es una realidad que debemos asumir, y que si tenemos los ojos puestos en lo que lo debemos tener, y es en el placer que solo nos puede dar Dios en su Hijo Jesucristo, y que ahora tenemos la capacidad de disfrutar, hermanos, podemos superar con sumo gozo, como lo dice Santiago, el pasar por estas pruebas. Primera de Pedro 5:10 dice que Dios los llamó a cada uno de nosotros a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y esa es una realidad para usted y para mí. Pero entonces, dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, hermanos. Entonces, ¿qué están haciendo estos hombres? Exaltar a Cristo, atesorarlo por encima de las circunstancias que estaban pasando. Y tú los puedes ver en la vida de Pablo. Constantemente tuvo que pasar por aflicción. Diría uno que la vida de Pablo era una locura, que la vida de Pablo, encaminándose muchas veces a la aflicción, a la prueba, al rechazo, era una locura. Pero él nos dice en el mismo Filipenses: para mí el vivir es Cristo. Pero depende mucho de aquello, hermano, aquello que me controla. Soy controlado por aquello que amo, puesto que el amor, hermanos, es una respuesta. Tú y yo somos controlados por aquello que más amamos. Si usted ama desmedidamente su reputación, seremos descontrolados. ¿Por qué? Por la opinión que los demás tienen de mí. ¿Por qué nos afligimos cuando oímos que las personas hablan sobre nosotros? Muchas veces no es por el amor de Dios, sino porque nos amamos desmedidamente a nosotros y amamos nuestra reputación y la opinión de los demás. Por eso usted, tal vez como yo, porque yo estoy en
en ese puesto. Muchas veces me ofendo tanto cuando alguien dice algo que no es verdad acerca de mí. Tal vez amamos nuestra imagen y somos controlados por el estado actual de cómo se ve en este momento físicamente. Porque le duele tal vez verse como no quisiera verse. Porque usted ama su imagen y cuando usted ama su imagen es controlado por cómo se ve. Si usted ama su descanso, si usted ama ese placer, es controlado por aquello que le trae satisfacción. Tal vez todos los hombres aquí hemos llegado en algún momento de estar en la calle y hemos querido ver algo en la televisión y sobre todo cuando los hijos son pequeños, usted se da cuenta de que los niños están gritando, de que no le están dejando ver lo que usted está observando en el televisor y en ese momento estalla su ira y estalla su mal genio. ¿Por qué? Porque ellos están perturbando lo que usted ama en ese momento, esa paz y esa tranquilidad que tal vez ese televisor le está dando en ese momento. Hermanos, y la vida cristiana se trata de cambiar ese amor por esa circunstancia, por esa imagen, por esa opinión de los demás, por cambiarla, hermanos. De eso se trata la paz que sobrepasa todo entendimiento, por cambiarla por algo superior, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Pablo ora en Efesios para que nosotros sea abierta y sea iluminada nuestra mente para reconocer, para experimentar las insondables riquezas de Cristo. Para que usted tenga la capacidad de poder comprender un poquito la riqueza que ahora usted tiene en Cristo y que no le será quitada. Imagínese que usted tiene una cantidad con muchos ceros en el banco, con muchos ceros, en dólares, tiene millones de dólares en el banco. Y usted va por la calle y se le pierden 20,000 pesos. ¿Quién le gusta que se le pierdan 20,000 pesos? A mí se me han perdido y no es bonito. Pero ¿será que usted por esos 20,000 pesos va a llamar a la policía, va a hacer un escándalo, va a llamar al noticiero a decir, se me perdieron estos 20,000 pesos? ¿Se va a entristecer, va a llorar, va a patalear por esos 20,000 pesos? Cuando usted sabe que tiene una riqueza insondable en el banco, hermanos, y muchas veces nos pasa eso. La realidad de esta vida es que esta vida constantemente estamos perdiendo cosas. Las personas se van a morir. Las personas, los hijos se van a ir a vivir su vida. El dinero se va a ir en algún momento. La salud que usted y yo tenemos hoy, la vamos a perder de seguro. Segura, nadie se muere simplemente porque se murió. Todos vamos a tener una enfermedad o algo que nos va a llevar a la muerte. Pero eso es perder 20,000 pesos cuando usted tiene millones de dólares en banco, que son las insondables riquezas de Cristo. Y estos hombres, Pablo y Silas, pudieron alabar a Dios porque tenían su riqueza y su descanso, no en estar cómodos en una sala, en una cama, claro, lo podían anhelar y estaba bien, pero en ese momento estaban felices, gozosos, cantando y alabando al Señor en una cárcel totalmente golpeados. Eso solo lo puede hacer un corazón que ha sido tocado por la mano del Señor. Y estos hombres estaban que desde Hechos 2 vemos que estaban llenos del Espíritu Santo. Y pasó un milagro, dice ahí Hechos 16:26. De repente hubo un gran terremoto, la cárcel se sacudió hasta los cimientos, todas las puertas se abrieron de golpe, los prisioneros, sus cadenas se cayeron. El carcelero se despertó, vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado,
sacó su espada, se iba a matar a este hombre porque sabía que si él seguramente era un soldado retirado romano, él sabía que su vida iba a responder porque estos hombres hubieran escapado. Pero Pablo le grita, detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero, fíjate lo que pide luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y aquí vemos una tercera cosa sobrenatural que produce, una segunda cosa sobrenatural que produce la prueba, y es una acción. Este hombre seguramente era el hombre macedonio que Dios le permitió a Pablo, y usted lo puede leer antes, que le dijo, ven acá. Este hombre, Dios controló todas estas circunstancias para que Pablo y Silas le mostraran a este hombre y Dios obrara en el corazón de este hombre. Fíjate lo que dice el versículo 16 y 30, creo que todos tal vez lo hemos oído. Y sacándolos, el carcelero saca a Pablo y a Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron muy contundente, muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si ellos creen, ellos también serán salvos. ¿Y qué le hicieron? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Él no estaba, el carcelero no estaba pidiendo ser salvo del castigo. Seguramente, y es lo que yo intuyo, este carcelero ya había oído la palabra de Dios. Este carcelero se sorprendió que estos hombres estuvieran haciendo estas cosas, estuvieran alabando al Señor, golpeados y torturados con un cepo en los pies en la cárcel, en una cárcel terrible, llena de excremento y llena de ratas seguramente. Este hombre, aún a través de todo lo que estaban haciendo Pablo y Silas, estaba siendo llevado a conocer al Señor. Y a mí me sorprende esto y me hacía un libro esta pregunta a mí y quiero también hacérsela a usted. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar para servir a otra persona? Quiero que parece algo contradictorio. ¿Acaso para servir hay que pagar? ¿Acaso para servir hay que aún dar dinero? Y yo descubrí, quiero confesarle eso de mi propio corazón, descubrí que yo estoy dispuesto, hablo de José Luis, yo sí estoy dispuesto a pagar por cosas que considero más valiosas y más importantes que servir a Cristo. Y hermanos, y aquí uno puede llegar a una conclusión, y es que solo estoy dispuesto a pagar por aquello que considero valioso. Por eso usted paga tal vez unas vacaciones, porque considera valioso gastarse un dinerito en salir a la playa o en salir así sea a la piscina, en calentarse un poquito. Pero la pregunta que yo le hago, ¿usted estaría dispuesto a pagar por servir a alguien? Porque es lo que están haciendo estos hombres. Están pagando un precio altísimo por servir, llevando la palabra a una sola persona. Y acuérdese de Isaías. Isaías se ofrece a servir, acuérdese allá en Isaías 6, se ofrece a servir al Señor, dice, Señor, yo iré, yo serviré. Pero todo el contexto de Isaías es tremendo. Porque fíjate que Isaías era creyente hace mucho tiempo. Isaías era un predicador de la palabra de Dios. Y cuando se encuentra con el altar del Señor en esa visión, Isaías se da cuenta de que hay algo que él tal vez no está haciendo con la motivación adecuada. Y eso tenía que ver con su boca, con su ministerio, con el hablar. Y acuérdese que de alguna manera Isaías está aquí rogando, Señor, yo iré. Había una promesa para Isaías en su servicio. Isaías, tú irás, tú hablarás, tú llevarás palabra del Señor, pero hay una promesa para ti. Nadie te va a escuchar. Todos te rechazarán. Y este hombre ruega, Señor, quiero servir. ¿Qué es lo que pasa con Isaías? ¿Qué es lo que pasa con Pablo y con Silas?
¿Por qué de esta manera? Hermanos, ellos estaban dispuestos a pagar por aquello que consideraban valioso y consideraban mucho más valioso dejar su comodidad, consideraron mucho más valioso dejar todo lo que estaban haciendo por servir al Dios que consideraban muy valioso. Isaías acaba de ver la gloria de Dios en medio de los ángeles, en medio de los querubines, en medio del santo, santo, santo que cantaban ellos. Él vio la gloria de Dios y dijo, esto es maravilloso, esto es espectacular. Mi cuerpo no va a resistir ver esta maravilla y sé que voy a morir, fue lo que pensó Isaías en ese momento. Hermanos, y lo que hicieron estos hombres fue hablar. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿consideramos valioso servir al Señor? Y no solamente estoy hablando de su servicio en la iglesia, de su servicio como ministerio. Estoy hablando de una vida de servicio a los demás. ¿Por qué no servimos a los demás? Porque no lo consideramos valioso. ¿Por qué no servimos aún a lo que amamos? Porque no consideramos valioso servirles a ellos. Y a veces mucha de nuestra motivación para servir somos nosotros mismos. Nos encanta ser reconocidos, nos encanta ser exaltados y hay una mala motivación ahí. Hermanos, la predicación de Pablo y Silas era clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ningún otro hay salvación, dice el mismo libro de Hechos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, y si lo que ellos proclaman y tal vez usted, amigo, en esta mañana tiene la oportunidad de escuchar eso y es el mismo mensaje que Pablo y Silas le dieron al carcelero, el que yo quiero darle a usted. Crea en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que estamos separados de la gloria de Dios, que no podemos disfrutarle, que no podemos amarle, que no podemos estar cerca de él, que todo lo que hacemos, aun lo que consideramos bueno, delante del Señor es una inmundicia. Necesitamos restaurar esa relación y solo es a través de la fe en la obra de uno que murió por usted en la cruz, el Señor Jesucristo. Lo que Pablo aquí le dice al carcelero es: cree en el Señor Jesucristo, creen en lo que Él afirmó ser Dios, afirmó ser el Hijo de Dios, afirmó ser el único camino, la única verdad y la única vida. Y también crean lo que Él hizo. Pablo dice en Corintios que él a los corintios ya había enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Pablo nos lo ha dicho, y tal vez se le dijo al carcelero: oye, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de no tener la capacidad de amar a Dios, claro, con todo lo que ello conserva, salvado del infierno, salvado del pecado, con una vida eterna garantizada. Pero ¿para qué es todo esto? Para que usted y yo podamos disfrutar, deleitarnos en Dios para siempre, porque es lo único que no nos será quitado. Y el mensaje del Señor es predicado ahí, y este hombre, fíjate, y es mi tercer punto, ¿qué pasó? Hay un resultado, y el resultado es vida. Hechos 16, 33 y 34, para que terminemos ahí de leer Hechos. Y él, hablando del carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dos versículos, hermanos, tan contundentes de lo que pasa con una vida que ahora conoce al Señor. Hermano, cuando el evangelio se predica en corazones dispuestos por el Señor hacia él mismo, los resultados son inevitables. El carcelero y cada uno de los miembros de su familia fueron salvos, y esa salvación se hizo evidente en estos versículos. Primero, ¿qué hicieron? Expresaron el verdadero amor a Pablo y a Silas.
En esa misma hora los tomaron, imagínense, les lavaron las heridas, seguramente en ese momento ya infectadas en ese lugar. Necesitaban ser curados. Inmediatamente pasaron muchas cosas. Enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Se identificaron públicamente con el Señor Jesucristo. Mostraron hospitalidad, como Lidia lo había hecho cuando llevó a Pablo y a Silas a su casa y los puso a la mesa. Mostraron hospitalidad con estas personas. Pero lo último, hermanos, y lo más importante, estas personas ahora, con el amor del Señor, estaban regocijadas. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Acuérdese que ese hombre estaba dispuesto a meterse un puñal en el corazón hacía unos minutos. Estaba dispuesto a suicidarse. Pero ¿cómo pasó esto? Sin lugar a dudas, el Señor hizo una obra maravillosa, cambió ese corazón y esa obra que empezó la continuó. Ahora este hombre irradiaba gozo. El gozo de saber que usted y yo hemos sido perdonados. Eso es lo que cada 8 días, cada vez que nos reunimos como iglesia, en el primer día de la semana, recordamos, hacemos memoria. Dios nos libró del peor de los pecados y era no poder amarle a Él. Hermanos, lo que le quiero llevar como conclusión es que cada uno de nosotros no puede hacer esto por sí mismo. Hermanos, claro que estamos llamados a obedecer, pero la obediencia no es para ganarnos algo porque ya lo tenemos todo. Mauro lo decía, lo que dice Pablo en Colosenses, estamos completos en Cristo. Pero ¿sabes de qué se trata la obediencia? Acuérdese de su cuenta en el banco de millones de dólares. Usted solo puede disfrutar de esa cuenta en el banco cuando está dispuesto a obedecer las normas del banco, cuando está dispuesto a disfrutar de su riqueza de la manera que el banco le dice que lo haga. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando usted tiene una cuenta, tiene que firmar ciertos documentos, ciertos papeles. Si usted quiere disfrutar del dinero en cierto momento, tiene que estar pendiente allí de todas las exigencias del banco. De eso se trata la obediencia a los mandamientos. No obedecemos para ganarnos lo que ya tenemos. Obedecemos para disfrutar del amor de Dios. ¿De qué manera lo hacemos? Ejercicios espirituales. Que usted esté en este momento escuchando la palabra juntos, unidos en este tiempo, es un ejercicio espectacular. No se trata solo de personas alrededor de un libro estudiándolo. Se trata de personas que están recibiendo el deleite y el confort del Señor y disfrutando de su presencia reunidas. De eso se trata el culto cada vez que nos reunimos. Termino con 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se trata de estar allí, de que cuando hay frío, usted se acerque al calor. Usted mismo no puede generarle el calor, pero se puede acercar a la fogata, al fuego donde hay calor. De eso se trata, mirar con cara descubierta la gloria del Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos. Mis hermanos, oremos. Y mi oración en esta mañana es porque el Señor esté transformando la vida de cada uno de mis hermanos. Cada vez que a cara descubierta podemos entrar en su presencia, desearle y desearle cada día más. Nuestro Padre amado, Señor, gracias por estas lecciones hermosas de estos hombres que tú, por tu mismo poder, llevaste hoy a darnos ejemplos, Señor. No de lo que ellos pudieron hacer, porque finalmente, Señor, la reacción que ellos tuvieron, los resultados que ellos tuvieron, vinieron del deleite que ellos tuvieron en ti. Te vieron como realmente eres, hermoso, deseable,
deleitoso estar en tu presencia, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor. Y te pido hoy, Señor, que a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, alrededor tuyo, Señor, alrededor de tu palabra, tú nos has prometido transformarnos hasta la medida de la imagen, Señor, del mismo Cristo, Padre. Y hoy tenemos el privilegio de acercarnos a ti, de disfrutar de la riqueza de tenerte. Señor, sabemos que todo nos será quitado, pero tendremos lo que vale más que cualquier cosa, y es estar en tu presencia y en tu comunión, Señor. Ayúdanos a recordar día a día, en medio de la aflicción que tendremos hoy, que tendremos mañana, que continuaremos teniendo mientras estemos, Señor, en esta vida imperfecta, pecaminosa, llena de cosas injustas, Señor, de que tenemos ahora lo más valioso, por lo que vale la pena dejarlo todo, y eres tú, Señor. Te damos gracias por este tiempo hermoso que nos das. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. El Señor los continúe bendiciendo.